Fibrilación auricular. Etiología. Teoría de las ondas múltiples. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, con incidencia del 10% en mayores de 80 años, y tiene múltiples causas. En resumen, cualquier situación que produzca sufrimiento auricular va a facilitar la dilatación de la aurícula con aumento de la fibrosis intersticial en la misma, que originará fibrilación auricular. Al perder la contracción auricular, la arritmia facilita la dilatación y aumenta el grado de sufrimiento auricular, por lo que se produce un círculo vicioso en el que la fibrilación auricular alimenta la fibrilación auricular. Así, en consonancia con la llamada teoría de las ondas múltiples, cualquier cardiopatía estructural puede provocar fibrilación auricular, pues el desarrollo de fibrosis intersticial que acompaña al aumento sostenido de presión intraauricular facilita que algún extrasístole auricular ponga en marcha múltiples circuitos de reentrada funcional que originan varios cientos de ondas despolarizantes desordenadas en las aurículas que mantienen la fibrilación. También cualquier enfermedad grave como un cáncer o una cirugía importante puede producirla. El alcohol, que es un irritante directo para el miocardio auricular, puede provocar lo que se denomina el corazón de fin de semana, que no es más que episodios de fibrilación auricular autolimitadas que siguen a una borrachera por la toxicidad del etanol. El síndrome de bradicardia-taquicardia puede cursar con fibrilación auricular paroxística. Las taquiarritmias auriculares rápidas pueden inducir la aparición de episodios de fibrilación auricular. Fibrilación auricular focal. La fibrilación auricular focal afecta a pacientes con unas características muy determinadas, en los que la arritmia está provocada por múltiples descargas desde un foco ectópico localizado en el manguito muscular que penetra desde la aurícula hacia alguna de las 4 venas pulmonares, raras veces las cavas o el seno coronario, de forma que cuando se activa dicho foco bombardea a la aurícula izquierda con impulsos eléctricos, y al ser la aurícula incapaz de conducirlos de forma homogénea, se desestructuran en diferentes frentes de despolarización desordenados y fibrila. Estos episodios generalmente se autolimitan en el tiempo, pero cada vez que se activa foco, en ocasiones muchas veces al día, supone un nuevo episodio de fibrilación auricular, que generalmente presenta respuesta ventricular rápida y el paciente tolera mal. El patrón del paciente con fibrilación auricular focal es un paciente joven, sin cardiopatía estructural y con múltiples episodios de fibrilación auricular que generalmente se autolimitan y que son resistentes a los fármacos antiarrítmicos. En estos pacientes hay que plantear un procedimiento de ablación con radiofrecuencia para curar la fibrilación auricular mediante la desconexión eléctrica de la o las venas pulmonares en las que se localizan esos focos. La radiofrecuencia no se debe aplicar dentro de la vena por el riesgo de producir una estenosis de la misma al cicatrizar, sino que se aplica en el ostium de la misma para desconectarla de la aurícula, y así el foco, aunque se despolarice, no transmite el impulso a la aurícula, y ésta no fibrila. Fibrilación auricular. Consecuencias. En primer lugar, la pérdida de contribución auricular supone una disminución en la precarga ventricular que puede dar lugar a un deterioro hemodinámico del paciente. Por otra parte, la fibrilación auricular supone la aparición de múltiples ondas en las aurículas desorganizadas, en torno a 500 o 600 por minuto, que tratan de pasar a los ventrículos. Y aunque el nodo AV supone un freno para las mismas, suele producirse una respuesta ventricular rápida que puede hacer que el paciente se deteriore hemodinámicamente.
Eventualmente la fibrilación auricular o cualquier otra taquicardia que se mantenga en el tiempo puede producir un fenómeno que se denomina taquicardiomiopatía, que consiste en la aparición de disfunción sistólica ventricular por frecuencias cardíacas rápidas mantenidas, que también contribuye al deterioro hemodinámico. La pausa que sigue a los episodios de fibrilación auricular, que suele ser breve en pacientes sanos, puede ser larga en pacientes con disfunción sinusal y producir síncope. Por último, y no por ello menos importante, la fibrilación auricular aumenta el riesgo embólico, dado que las aurículas, al perder su capacidad contráctil, sufren un remansamiento de la sangre en su interior, especialmente dentro de la orejuela izquierda, que puede dar lugar a la formación de coágulos. Esto está favorecido además por la presencia de factores procoagulantes e inflamatorios en la pared auricular activados durante la arritmia. Si el trombo se queda ahí adherido, no dará ningún problema, pero en el momento en que se libere, podrá dirigirse a través de la circulación sistémica a cualquier lugar, especialmente al sistema nervioso central, dando lugar a ictus. Manejo de la fibrilación auricular. La mortalidad de los pacientes con FA es el doble de la de controles ajustados a edad y sexo. No obstante, ese exceso de mortalidad no es producido por la propia arritmia, sino por las embolias, y sobre todo por la cardiopatía subyacente que ha dado pie a que aparezca la FA, pues dicha cardiopatía sí puede empeorar el pronóstico: isquémica, dilatada, hipertensiva. Por eso, el único tratamiento que ha demostrado disminuir la mortalidad en pacientes con FA es la terapia antitrombótica con anticoagulantes. Así pues, ese será el punto más importante a la hora del tratamiento de los pacientes: evaluar el riesgo embólico e iniciar el tratamiento antitrombótico apropiado. Intentar recuperar el ritmo sinusal con cardioversión eléctrica o farmacológica, así como emplear medidas farmacológicas o no, con sus efectos secundarios y complicaciones asociadas, para prevenir nuevos episodios, debe ser decidido empleando el sentido común, especialmente en los ancianos, en los que se ha demostrado que la mortalidad de una estrategia de control del ritmo, con cardioversiones, antiarrítmicos para prevenir recurrencias, o de control de frecuencia, dejándole en FA, con anticoagulación y frenadores de la respuesta ventricular si es rápida, son iguales. El problema fundamental es que las terapias disponibles para mantener el ritmo sinusal, antiarrítmicos, tienen efectos secundarios que amortiguan el beneficio de mantener el ritmo sinusal fisiológico. Por ese motivo, probablemente no está indicado iniciar un tratamiento antiarrítmico que, recordemos, no mejora la supervivencia, solo los síntomas, en un paciente asintomático, por el riesgo de efectos adversos por el empleo del fármaco que deterioren al paciente. Ni parece razonable iniciar antiarrítmicos para prevenir recurrencias ante un primer episodio de FA bien tolerada que haya sido cardiovertida. Sin embargo, si la FA produjo un edema agudo de pulmón que amenaza la vida, estará indicado quitarla y prevenir recurrencias con las terapias disponibles. Control de frecuencia. Si la respuesta a la pregunta ¿merece la pena restablecer el ritmo sinusal? Es no, nos encontramos ante una estrategia de control de frecuencia, y hay que recordar dos intenciones terapéuticas: el control de la frecuencia ventricular y el tratamiento antitrombótico. En cuanto al control de la frecuencia ventricular, decir que espontáneamente la fibrilación auricular suele tender a tener respuesta ventricular rápida, por encima de 100 latidos por minuto, por lo que suele necesitar de fármacos frenadores del nodo AV. Si a pesar de estos fármacos en el paciente persiste con frecuencias cardíacas rápidas que le producen inestabilidad o síntomas inaceptables, existe la posibilidad de colocar un marcapasos definitivo y hacer una ablación de nodo AV para provocar un bloqueo AV completo,
y que el corazón del paciente vaya siempre al ritmo dictado por el marcapasos y no al dictado por su nodo aurículo-ventricular. No obstante, hay individuos en los que la fibrilación auricular espontáneamente presenta una frecuencia ventricular controlada, por lo que no precisan tratamiento frenador del nodo AV. Manejo antitrombótico. Como resumen, ante todos los pacientes con fibrilación auricular es necesario plantear tratamiento con anticoagulantes orales. Las únicas excepciones son pacientes en los que el riesgo embólico es tan pequeño que no se justifica el riesgo de sangrado producido por el tratamiento antitrombótico. Así pues, pacientes menores de 60 años, sin ningún tipo de cardiopatía estructural ni factores de riesgo, sería razonable mantenerles con tratamiento con aspirina o incluso sin nada, como único tratamiento preventivo antitrombótico. Sin embargo, si ya nos encontramos entre los 60 y 75 años, aunque el paciente no tenga ningún factor de riesgo, considerados como tal la insuficiencia cardíaca, la disfunción ventricular o la hipertensión, ya sería obligatorio el empleo de aspirina a dosis de 300 miligramos al día. Y el resto de pacientes van a necesitar el empleo de anticoagulantes orales, warfarina o acenocumarol, de forma crónica. Esto incluye personas de más de 75 años con insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, hipertensión arterial, enfermedades estructurales cardíacas o valvulopatías, antecedentes personales de embolia, evidencia de trombos en la ecografía transesofágica y probablemente otras situaciones como la diabetes o el hipertiroidismo. Y van a necesitar de forma habitual el empleo de fármacos anticoagulantes orales para mantener un nivel de INR entre 2 y 3. En caso de que el paciente sea portador de una prótesis mecánica, el nivel de INR debería ser algo mayor, entre 2,5 y 3,5. Valores de INR por encima de 4 tienen un riesgo hemorrágico inaceptable, por lo que no se recomiendan. Y si este nivel está por debajo de 2, la protección que confiere frente al riesgo embólico es muy pequeña. Si a pesar de estar correctamente anticoagulado sufre un episodio de embolia, es necesario o bien aumentar el nivel de INR o bien asociar aspirina a dosis baja, 100 miligramos, al anticoagulante. Control del ritmo, inestable o sin riesgo embólico. Si la respuesta a nuestra pregunta de si merece la pena restablecer el ritmo sinusal es sí, conviene recordar que la eficacia en el restablecimiento del ritmo sinusal estable es mayor cuando la arritmia lleva menos de 6 meses y la aurícula izquierda no está muy dilatada, y si se emplean fármacos antiarrítmicos. Si lleva más de 6 meses o la aurícula está muy dilatada, aunque consigamos restablecer el ritmo sinusal, va a durar tan poco, va a volver a entrar en fibrilación auricular, que no merece la pena la cardioversión. Para la cardioversión hay que considerar la situación hemodinámica, puesto que si está inestable está indicada la cardioversión eléctrica inmediata, igual que con cualquier otra arritmia, con descarga eléctrica generalmente externa, con alta energía sincronizada. Si el paciente está hemodinámicamente estable, debemos actuar según consideremos sea el riesgo de tener un trombo en la orejuela izquierda, pues si pensamos que puede existir, no debemos cardiovertirle hasta no estar seguros de que dicho trombo haya desaparecido, por el eventual riesgo de que, tras la cardioversión, el latido sinusal desprenda el trombo y provoque embolia. Así, si lleva menos de 48 horas en FA, consideramos que aún no ha dado tiempo para formarse el coágulo, o bien si ya está tomando anticoagulantes de forma crónica, sabemos que no hay riesgo embólico durante el procedimiento. En este caso se realiza una cardioversión eléctrica, que es lo más eficaz, o farmacológica,
utilizando fármacos de grupo 1C, como flecainida o propafenona, que son los más eficaces, o bien amiodarona en caso de que tenga cardiopatía estructural. La elección entre eléctrica o farmacológica viene dictada por la disponibilidad en nuestro centro, pues la eficacia de la eléctrica supera el 98%, mientras que la del mejor fármaco, flecainida, está en torno al 70%. Control del ritmo, con riesgo embólico. Cuando el paciente lleve más de 48 horas con la arritmia, o bien la duración sea desconocida porque el enfermo no ha notado síntomas, tenemos que considerar la posible existencia de trombos en la orejuela. Y existen dos posibilidades: realizar un tratamiento preventivo con anticoagulantes orales con INR entre 2 y 3 durante 3 o 4 semanas para que la fibrinolisis endógena lise el coágulo, y luego proceder a la cardioversión eléctrica o farmacológica. O bien realizar una ecocardiografía transesofágica, mediante la cual podemos apreciar si existen o no trombos en la orejuela izquierda, y en caso de que no existan, podemos hacer de forma inmediata la cardioversión. En caso de que existieran, habría que iniciar el tratamiento con anticoagulantes durante al menos 3 o 4 semanas antes de realizar el procedimiento, y confirmar su desaparición con un nuevo ecocardiograma. Una vez que cardiovertido por cualquiera de las dos vías, es obligatorio mantener la anticoagulación al menos 3 o 4 semanas tras el procedimiento, aunque no haya trombos, puesto que las aurículas han quedado desde el punto de vista mecánico aturdidas y van a tardar unos días en recuperar completamente su función contráctil, por lo que existe riesgo embólico a pesar de haber recuperado el ritmo sinusal. Esta anticoagulación se suspenderá si el paciente no tiene criterios de anticoagulación crónica, pero si el paciente presenta factores de riesgo embólico, conviene dejarle anticoagulado de forma prolongada o incluso indefinida, dado que la fibrilación auricular es una arritmia con una alta tasa de recidiva que supera el 50% y en muchas ocasiones asintomática. Control del ritmo, prevención de recurrencias. Una vez cardiovertido, hay que preguntarse si merece la pena hacer profilaxis de nuevos episodios. Para esto se han utilizado procedimientos quirúrgicos como el MACE, laberinto, hoy día en desuso, en el que se producían cicatrices en las aurículas para evitar que se mantengan los múltiples frentes de ondas desorganizados en las aurículas, evitando así la fibrilación auricular. Existen técnicas de MACE modificado que se utilizan en la actualidad en pacientes que se someten a cirugía cardíaca por otro motivo, como puede ser una valvulopatía, que tienen bastante eficacia, pero siempre en pacientes que ya tengan necesidad quirúrgica por otro motivo, realizando las lesiones con radiofrecuencia o crioablación. Existen datos indirectos que sugieren que los IECA o los ARA2 pueden disminuir las recurrencias por su efecto beneficioso sobre el remodelado y la fibrosis intersticial en las aurículas, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca. La desconexión eléctrica de las venas pulmonares mediante ablación con radiofrecuencia podría estar indicada en pacientes con FA de origen focal, jóvenes, sin cardiopatía estructural, con muchos episodios de fibrilación auricular resistentes al tratamiento antiarrítmico. El mecanismo por el que la ablación de la zona de interfase entre la vena pulmonar y la aurícula consigue disminuir la recurrencia de fibrilación auricular no está totalmente establecido, puesto que no solo influye en la desconexión eléctrica, sino que alteraciones producidas a nivel de la inervación vegetativa de la aurícula pueden influir en la eficacia del procedimiento. Actualmente se está estudiando la ampliación de esta técnica a pacientes con fibrilación auricular en otras situaciones distintas de la focal, como en la insuficiencia cardíaca.
Control del ritmo, prevención de recurrencias con fármacos. Los fármacos antiarrítmicos son los que clásicamente se han utilizado para disminuir las recidivas de fibrilación auricular. Si el paciente no presenta cardiopatía, el fármaco de elección será 1C, flecainida o propafenona, que son los más eficaces para cardiovertir la FA, y sus efectos adversos son relativamente escasos en pacientes sin cardiopatía. Si el paciente sí presenta cardiopatía estructural, pero es solo hipertensión arterial con solo leve hipertrofia cardíaca, también será flecainida o propafenona de elección. Sin embargo, si el paciente presenta cualquier cardiopatía estructural significativa, isquémica, hipertensiva importante, dilatada, hipertrófica, insuficiencia valvular, será amiodarona el único fármaco que podemos usar de forma crónica, excepción hecha de dofelitide en Estados Unidos y de sotalol en pacientes con enfermedad coronaria, pues ya comentamos que su actividad betabloqueante hace que matemos dos pájaros de un tiro, es decir, le damos el betabloqueante y el antiarrítmico con un solo fármaco. Tanto amiodarona como sotalol tienen efectos adversos importantes que hacen que, aunque sean los más eficaces en prevenir recurrencias, los reservemos para estos pacientes. Es importante recordar que cuando utilicemos flecainida o especialmente quinidina, hay que asociar fármacos frenadores del nodo AV para prevenir el riesgo teórico de transformación de la fibrilación auricular en un flúter auricular con conducción rápida a los ventrículos. Anatomía coronaria. Arterias principales. De la anatomía coronaria, recordar que existe una coronaria derecha que nace del seno coronario derecho y recorre el surco aurículo-ventricular derecho para llegar hasta la base del corazón, donde se incorpora al surco interventricular posterior, dando lugar a la descendente posterior o interventricular posterior, que recorre dicho surco hasta la punta del corazón. La coronaria izquierda, tras un tronco corto, se divide en una rama descendente anterior, que baja por el surco interventricular anterior hacia la punta del corazón, y la rama circunfleja, que se dirige hacia el surco aurículo-ventricular izquierdo, para irrigar toda la cara lateral del corazón. La coronaria derecha es la encargada de irrigar al ventrículo derecho, el tercio inferior del septo interventricular y a la cara inferior del corazón, mientras que la descendente anterior irriga los 2/3 anteriores del septo y gran parte de la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo. La circunfleja irriga parte de la cara lateral y posterior del ventrículo izquierdo. No obstante, existen variantes anatómicas entre las que conviene destacar que en algunas personas es la circunfleja la que origina la descendente posterior, denominándose a estos casos dominancia izquierda. Fisiopatología de la isquemia miocárdica. Causas de isquemia. En cuanto a la etiología de la isquemia coronaria, recordar que lo más frecuente es la enfermedad aterosclerótica de las coronarias epicárdicas, que supone casi el 90% del total. Sin embargo, cualquier enfermedad que produzca una disminución del aporte o bien un aumento en las demandas del oxígeno, como las taquicardias o hipertrofias, puede provocar isquemia. Así puede disminuir el aporte aún con coronarias epicárdicas sin lesiones ateroscleróticas, en circunstancias como el vasoespasmo o la disfunción de la microcirculación. Igualmente, el déficit de oxígeno o de hemoglobina pueden disminuir dicho aporte y originar isquemia. Por otra parte, aumentan las demandas en general en situaciones de hipertrofia miocárdica o de aumento del trabajo cardíaco, como en las taquiarritmias, y pueden cursar con isquemia con coronarias normales.
Fisiopatología de la aterosclerosis coronaria. Todo comienza con disfunción del endotelio que pierde sus funciones normales de síntesis sustancias vasodilatadoras y de regular el flujo de sustancias y células hacia el espacio subendotelial. Al fracasar esta función se produce el acúmulo de sustancias en el espacio subendotelial, fundamentalmente colesterol LDL, que tras ser oxidado trata de ser metabolizado por macrófagos que lo fagocitan y al no poder degradarlo completamente se transforman en células espumosas que empiezan a liberar citoquinas que atraerán a linfocitos y otros macrófagos, provocándose un fenómeno inflamatorio local que facilita en mayor grado la disfunción endotelial, con lo cual aumenta el paso de sustancias al espacio subendotelial, formándose la placa de aterosclerosis. Así pues, la disfunción endotelial da pie a la aparición de inflamación subendotelial. Se distinguen dos tipos de placas, unas con alto contenido lipídico, con escasa fibrosis y muchas células inflamatorias, placas vulnerables, o bien otras con escaso contenido lipídico y un gran fenómeno fibrótico a su alrededor, que en cierto modo las protege de sufrir fenómenos de rotura, denominándose placas estables. Síndromes coronarios agudos. Cuando un paciente que tiene una placa vulnerable sufre una fisura o una rotura de la placa, expone el material subendotelial al torrente sanguíneo, de manera que se pone en marcha la adhesión plaquetaria seguida de la agregación plaquetaria, formación de un trombo blanco y posterior desencadenamiento de la cascada de la coagulación, de forma que se produce un trombo que provoca lo que se denomina un síndrome coronario agudo. Si el coágulo produce la oclusión completa del vaso en cuestión, va a dar lugar a una corriente de lesión transmural subepicárdica, con ascenso del segmento ST en el ECG en las derivaciones que exploran esa zona, y si deja de evolucionar el cuadro producirá un infarto que afectará a toda la transmuralidad del músculo cardíaco, denominado infarto con onda Q, puesto que característicamente aparecen Q o QS en el ECG. Si la obstrucción no es completa y mantiene un discreto flujo de sangre, se produce un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, dado que estos pacientes no presentan corriente de lesión subepicárdica, sino descenso del segmento ST, corriente de lesión subendocárdica, ondas T negativas, isquemia subepicárdica, o bien ondas T picudas, isquemia subendocárdica, según la severidad de la isquemia. Síndromes coronarios agudos sin ascenso del segmento ST. Los síndromes coronarios agudos sin ascenso del ST pueden ser clasificados en función de si existe o no una necrosis celular durante el episodio, detectable mediante la determinación de la CPK en plasma, que si se eleva al doble del valor normal con una fracción MB que suponga al menos el 10% del total, indica que ha habido muerte celular, por lo tanto ha habido infarto. Son infartos que generalmente no tienen ondas Q en el electro y que son denominados infartos subendocárdicos, puesto que es la zona subendocárdica la que sufre el mayor daño isquémico, dado que las coronarias al estar en el epicardio irrigan mejor la zona subepicárdica que el subendocardio. Si la CPK no se eleva, indica que no ha habido muerte celular, pero desde la existencia de marcadores de daño miocárdico más sensibles que la propia CPK, como son las troponinas, podemos detectar pacientes en los que, aunque no se eleve la CPK, sí que se detectan en plasma las troponinas cardioespecíficas, con lo cual son pacientes que sí que han sufrido muerte celular, aunque escasa.
Estos pacientes realmente han tenido necrosis y por lo tanto se habla de microinfarto o daño miocárdico menor. Sin embargo, si no se eleva la troponina, podemos asumir que el evento isquémico no ha provocado la muerte en ninguna célula, y en estos casos se habla de angina inestable. Síndromes coronarios agudos. Objetivo terapéutico. Los síndromes coronarios agudos van a tener una evolución diferente en función de la elevación o no de los marcadores de necrosis, pero como estos datos los tendremos a largo plazo, es decir, a partir de las 4 o 6 horas, no van a ser útiles en el momento agudo para tomar decisiones claras respecto al paciente, y será el electrocardiograma, con la elevación o no del segmento ST, el que decida cuál es la terapia ideal para el paciente. De manera que si existe ascenso del ST, asumimos que el paciente va a evolucionar hacia un infarto transmural con onda Q, y el objetivo del tratamiento va a ser reperfundir la arteria ocluida mediante fibrinolisis o angioplastia urgente. Mientras que si no existe ascenso de ST, hay que asumir que existe cierto grado de perfusión a través de la lesión. El trombo no ha sido oclusivo y el objetivo del tratamiento va a ser estabilizar la situación, estabilizar la placa, para que no se produzca la obstrucción completa. Luego no está indicado en general la realización de fibrinolisis o de angioplastia primaria. Síndromes coronarios crónicos. Episodios repetidos de trombosis no oclusiva de escasa cuantía que sufren posterior proceso de organización del trombo, con depósito de fibras colágenas, van a dar lugar a un crecimiento progresivo de la placa, generalmente rica en contenido fibrótico, que puede ir disminuyendo progresivamente la luz de la arteria. Y esta es la base fisiopatológica del síndrome coronario crónico, denominado angina estable, y de la isquemia silente. Tan solo cuando la obstrucción ocluye el 70% de luz del vaso, empezará a presentar el paciente síntomas isquémicos en relación con el esfuerzo, el frío, el estrés, etc. El 50% es suficiente en el tronco coronario izquierdo, dado que esta es la rama más importante de todas las arterias coronarias. La isquemia silente se caracteriza por presentar todos los fenómenos asociados a la angina estable, sin que el paciente experimente dolor anginosos ni síntomas equivalentes. Esto hace que el dolor no le impida realizar actividades físicas en las que aparece isquemia, estando expuesto a sufrir múltiples episodios isquémicos asintomáticos y por tanto tiene mal pronóstico por el riesgo de complicaciones asociado a cada episodio. Factores de riesgo coronario. Síndromes coronarios agudos. Los principales factores de riesgo coronario son tabaquismo, hipertensión sistólica y diastólica, diabetes mellitus, hipercolesterolemia LDL, hipocolesterolemia HDL y síndrome metabólico. Otros factores de riesgo son obesidad, sedentarismo, sexo masculino, estrés, elevación de lipoproteína A, elevación marcada de triglicéridos, hiperhomocisteinemia, que se relaciona con la presencia de eventos coronarios agudos. El tratamiento con ácido fólico disminuye la homocisteinemia, pero no la incidencia de eventos coronarios. Estados de hipercoagulabilidad congénitos o adquiridos, proteína C reactiva y el fibrinógeno, reactantes de fase aguda que expresan la presencia de inflamación endotelial y múltiples placas vulnerables susceptibles de sufrir trombosis aguda, antecedentes personales de accidente vasculocerebral y antecedentes familiares de enfermedad coronaria precoz, menores de 50 años.
Existen factores protectores frente al riesgo coronario, como los niveles elevados de HDL, colesterol y los estrógenos endógenos, tal que las mujeres durante su vida fértil no suelen tener episodios coronarios. La terapia hormonal sustitutiva en la posmenopausia aumenta el riesgo de carcinoma endometrial y de mama, por lo que precisa asociar gestágenos en la composición para evitar ese riesgo, y así desaparece el efecto protector de los estrógenos frente a la enfermedad coronaria. Por tanto, no está indicada para prevenir enfermedad coronaria, aunque sí puede estarlo para otros problemas como síntomas climatéricos u osteoporosis. El alcohol presenta una curva en J, de manera que los pacientes astemios tienen una mortalidad coronaria algo mayor que los que toman menos de 2 o 3 copas de vino o cerveza al día, pero mucho menor que los que toman más de esa cantidad. Por eso la curva de prevalencia tiene forma de U o J. Los factores de riesgo deben ser tratados siempre en los pacientes con enfermedad coronaria, para prevenir la progresión de la enfermedad y el desarrollo de eventos coronarios futuros. Viabilidad miocárdica. Conceptos. Desde las células de miocardio completamente sano hasta las células de miocardio completamente muerto y sustituidas por tejido necrótico y fibrosis, existen 2 situaciones intermedias que son denominadas miocardio aturdido e hibernado. Un miocardio aturdido son células que han sufrido un episodio agudo de obstrucción completa de la coronaria que las irriga y que posteriormente han sufrido la reperfusión antes de que se produjese la muerte celular. Las células tardarán un tiempo en recuperar su actividad contráctil, puesto que se han quedado como atontadas tras el evento isquémico. Por otra parte, el miocardio hibernado expresa un acoplamiento entre el flujo y la contractibilidad, es decir, células sometidas crónicamente a un descenso en el flujo sanguíneo que reciben van a utilizar los escasos recursos energéticos que obtienen en mantenerse vivas y mantener su integridad celular, pero van a dejar de contraerse para ahorrar energía. De esta forma, las células de miocardio aturdido y las células de miocardio hibernado son células que no se contraen aunque realmente no han muerto. Luego se les puede denominar como tejido viable. Es fundamental detectar tejido viable antes de someter a un paciente a cualquier proceso de revascularización, porque si el paciente tiene viabilidad, cuando volvamos a disponer de un aporte sanguíneo normal en ese punto, las células que estaban quietas van a comenzar de nuevo a contraerse y vamos a recuperar fracción de eyección y capacidad contráctil. Mientras que si el tejido es necrótico, no vamos a recuperar función contráctil aunque le revascularicemos. Técnicas de detección. Las técnicas que existen para detectar viabilidad son varias. El PET, tomografía de emisión de positrones, emplea derivados marcados de la glucosa como fluordesoxiglucosa, tal que aquellas células que están vivas captarán glucosa y emitirán positrones, y podrán ser detectadas mediante una cámara especial. Así, las zonas que capten glucosa contienen células vivas, y si con cualquier técnica de imagen demostramos que no se mueven, estamos ante tejido viable pero aquinético. Es la técnica más sensible. La gammagrafía, SPECT, puede realizarse con talio o tecnecio. El talio 201 es un isótopo que se comporta en el corazón de forma similar al potasio, de manera que la bomba sodio-potasio, que está continuamente eliminando sodio e incorporando potasio al citoplasma, si encuentra talio en su lugar, va a introducirlo en las células,
Luego, aquellas zonas donde haya tejido vivo, con actividad ATP-ASA, aunque no se contraiga, van a captar talio. El tecnecio se interpreta de forma similar. Las pruebas de ECO o resonancia magnética con dobutamina se basan en determinar la mejoría en la contractilidad de los segmentos miocárdicos en respuesta al fármaco. Así, una zona miocárdica que esté aquinética tras recibir la orden con la dobutamina, inotropa y cronotropa positivo, empezará a contraerse si las células que allí se encuentran están vivas. Si aumentamos la dosis de dobutamina, llegará un momento en que la isquemia sea tal que las células claudiquen y dejen de contraerse, denominándose respuesta bifásica, siendo muy específica de la presencia de viabilidad e isquemia. Dado que la ecografía y la resonancia permiten la visualización muy detallada de la contractilidad, son las técnicas que presentan mayor valor predictivo positivo a la hora de predecir recuperación funcional tras las terapias de reperfusión.